Bienvenidos a este video informativo que explora la importancia de la resiliencia y la participación ciudadana en la gestión de riesgos de desastre. La resiliencia es la capacidad de una comunidad para resistir, adaptarse y recuperarse de los impactos de los desastres. Es fundamental para construir comunidades fuertes y preparadas. La participación ciudadana es clave para la construcción de resiliencia, ya que involucra a la comunidad en la toma de decisiones y la implementación de medidas de prevención y respuesta. Prepararse hace la diferencia. En todo el mundo, hay ejemplos inspiradores de comunidades que trabajan juntas para enfrentar y superar desafíos. Demuestran el poder de la participación ciudadana. Confiamos en transformar las dificultades en posibilidades a través de la conciencia colectiva y un compartir sin fronteras. Construyamos un futuro resiliente. Tu participación es fundamental. Únete a la comunidad y hagamos frente a los desafíos juntos. Entonces, pues vamos a iniciar. El primer tema para abrir el curso del día de hoy es el de perspectivas y desafíos de la gestión integral del riesgo de desastres. En estos minutos voy a hablar sobre diferentes aspectos de cómo vamos, sobre qué es lo que tenemos que hacer y sobre muchos principios y conceptos básicos que es necesario entender para realmente lograr una gestión integral del riesgo de desastres que a final de cuentas se va a ver traducido en un menor impacto de los desastres. Entonces voy a ser muy reiterativo en muchos conceptos. Espero que sean claros, espero que se entiendan, que se los aprendan y que además lo apliquen en lo que cada uno de ustedes está haciendo, en lo que le corresponde hacer, e inclusive también a manera personal, ¿no? A nivel familiar, a nivel individual, a nivel de comunidad y obviamente pues también en el marco de nuestros trabajos, en el marco de nuestras atribuciones. De eso se trata, como vamos a ver, y ya lo mencionó el ingeniero Bravo, el tema de la gestión del riesgo no es un tema que le corresponda exclusivamente a las autoridades de protección civil. Las autoridades de protección civil tienen un papel fundamental, digamos, en la coordinación de todas estas acciones para salvaguardar a las personas en primera instancia, los bienes materiales, la infraestructura, medio ambiente, etcétera, pero requiere un involucramiento y una participación, una corresponsabilidad de todas y de todos los sectores. Entonces, pues voy a ser quizás reiterativo, pero espero que quede claro. Voy a iniciar con esta diapositiva que en esencia esta diapositiva resume lo que quiero transmitir. Podría ser quizás la última diapositiva también, la diapositiva de las conclusiones, donde creo que se ven aquí reflejados, o eso es lo que se buscó, que en esta diapositiva se vieran reflejados los retos a los que nos enfrentamos en un mundo donde los desastres asociados ya sea a fenómenos naturales o a fenómenos, actividades humanas, son cada vez más frecuentes y más devastadores. Por ello es necesario comprender y llevar a cabo acciones de gestión de riesgo como una actividad sustantiva
para evitar o reducir ese impacto de los desastres y contribuir al logro de que todos los territorios en el país sean lugares seguros para vivir, garantizar el bienestar de nuestras comunidades y la sostenibilidad. Y hay muchos ejemplos de grandes desastres, cómo han impactado, cómo han afectado, que afectan al bienestar, que fue evidente que no eran lugares seguros para vivir, que no se habían llevado a cabo las medidas adecuadas para lograr ese territorio seguro que todos quisiéramos y que todos aspiramos. Entonces, esto nos obliga a tomar conciencia, aprender de los errores del pasado y hacer una planificación continua y cuidadosa para prever, reducir y controlar el riesgo de desastre. En esencia, en eso se enfoca la gestión del riesgo. Y la gestión del riesgo requiere la participación activa de todos los sectores del gobierno y toda la sociedad. Cada individuo, cada comunidad, cada empresa, cada institución, cada organización tiene un papel crucial que desempeñar. Aquí en esta imagen que se muestra en la diapositiva, que fue generada por inteligencia artificial, por la maestra Constanza, vemos de un lado de esta figura una comunidad en donde no se gestionan los riesgos y una comunidad en donde sí se gestionan los riesgos, vinculado obviamente al desarrollo sostenible, a la resiliencia. Entonces, esto es lo que la gestión del riesgo contribuye, el buscar este territorio donde sea un lugar seguro para vivir, que haya bienestar para todos, que haya prosperidad, que haya tranquilidad, que haya armonía, que se piense en el bien común. Ese es un principio fundamental, yo creo, en toda sociedad, en toda actividad humana, pensar en el bien común. A esto aspiramos. Y para lograrlo, evidentemente, pues requiere una participación de todos. Pero entender qué es lo que hay detrás de todo esto para implementar las acciones que realmente nos lleven a esa condición a la que todos quisiéramos llegar. Evidentemente, se requiere ser inclusivo, se requiere tener acceso a información clara y precisa sobre los riesgos, se requiere que se construya infraestructura resiliente, se requiere educación, capacitación, sistemas de alerta, organización, planeación, preparación, llevar a cabo simulacros, planes de protección civil, programas internos, programas especiales, estar preparados, en fin, se requiere muchas acciones. Y todo esto vinculado a un desarrollo social, económico y ambiental que garantice las necesidades del presente sin comprometer las necesidades del futuro. Es decir, el desarrollo sostenible y que además esto permita a la sociedad estar preparada para asimilar, afrontar, adaptarse y recuperarse de situaciones adversas. Es decir, la resiliencia. Entonces, en esta diapositiva es como que el resumen lo que voy a estar hablando, y a lo largo del día ya los compañeros que ya mencioné pues van a estar abordando aspectos específicos de cómo lograr este objetivo. De lo que voy a hablar, los temas que voy a ir tocando, quizás me vaya saltando ahí, no precisamente en este orden. Hay ciertos principios y hay ciertas premisas importantes para lograr eso que aspiramos. Hay varios retos, hay un contexto del cual partimos y de manera muy general y muy breve, de un diagnóstico que se ha realizado, pues el número de desastres se está incrementando a nivel internacional y pues también aquí en México cada vez hay más desastres, cada vez hay más riesgos, cada vez es más importante el impacto. A pesar de los avances y los esfuerzos que se hacen, entonces pues esto nos lleva, digamos, a la necesidad de buscar nuevos enfoques
de entender cuál es en realidad el problema y cuáles son las causas. Y por ello el primer punto sobre el que estaré abordando es en la importancia en la comprensión del riesgo de desastres. Es el punto de partida de la gestión del riesgo para poder tomar las mejores decisiones. Si nosotros no entendemos, no comprendemos y no percibimos el riesgo de una manera adecuada y entendemos qué es lo que genera esos riesgos, evidentemente, si no lo hacemos, las decisiones que tomemos no van a ser las más adecuadas y no van a ser las más acertadas. Entonces, este es un principio, un punto de partida esencial para poder tomar las mejores decisiones y prever, reducir y controlar ese riesgo. Hago mucha insistencia y les dije que iba a ser muy reiterativo. Prever, reducir y controlar el riesgo de desastre. Entonces, si comprendemos, podemos tomar las mejores decisiones. Y además también es necesario analizar y comprender las interrelaciones entre los componentes y los factores causales que generan el riesgo, cuáles son los retos y cuáles son los desafíos para, a partir de ello, implementar estas acciones. Y por eso me pongo aquí los temas del enfoque del riesgo sistémico, entender estas interrelaciones que nos lleva al concepto que ya todos sabemos y que todos repetimos, que los desastres no son naturales y que se construyen, los riesgos se construyen socialmente. Y también el otro aspecto pues es la transversalidad y la gobernanza del riesgo, ¿no? En donde ya lo mencioné, todos participamos, pero involucrándonos a fondo, ¿no? Y desde la toma de decisiones, sector público, privado, social, academia, participan en la conformación de las estrategias, de las políticas, se evalúan, se implementan y demás, ¿no? Entonces, son aspectos bien importantes, los voy a ir tratando a lo largo de los minutos que me quedan. Y aquí, digamos, algo es importante entender estos conceptos porque es necesario nuevos enfoques y cambiar el rumbo. Requerimos de transformaciones en los sistemas, en la transversalidad, en la gobernanza del riesgo y la forma de atender y abordar el riesgo sistémico. Con estas tendencias que yo comentaba de que los riesgos se están incrementando, si no cambiamos lo que estamos haciendo, si no mejoramos, si no buscamos nuevos enfoques, no vamos a lograr revertir estas tendencias. Entonces es algo en lo que estamos insistiendo. Necesitamos hacer una transformación de todas estas acciones que llevamos a cabo para gestionar el riesgo de desastres. Entonces, el primer punto es la comprensión del riesgo, ¿no? Yo creo que la mayoría de los que están aquí, si preguntamos, si fuera una pregunta de examen, ¿cuáles son los componentes del riesgo? Pues todos sabemos que son el peligro, las vulnerabilidades y la exposición, ¿no? Entendiendo como riesgo que son los daños y pérdidas probables. Es decir, en caso de que se manifieste un fenómeno natural de cierta intensidad en un lugar determinado, digamos, hacer la evaluación del peligro, y en donde hay sistemas expuestos y que estos sistemas expuestos son vulnerables, pues hay probabilidades de que haya daños y pérdidas, ¿no? Entonces, digamos que estos son los factores constitutivos del riesgo: peligros, vulnerabilidades y exposición. Y se incorpora también dentro de este concepto como un factor constitutivo del riesgo la preparación. Entre mejor preparada esté una sociedad que conozca sus riesgos, que entienda sus riesgos, que trabaje en su reducción, que se prepare, que responda de una manera adecuada, en esa medida también habrá menos daños y pérdidas, ¿no? Entonces es importante entender, analizar estos 4 conceptos: el peligro, las vulnerabilidades, la exposición y la preparación. Pero más allá de eso, o adicionalmente,
también hay que entender y comprender factores causales. Y voy a repetir lo que siempre repito en muchas de mis pláticas, ¿no? Para entender a qué me refiero con esto de los factores causales. Digamos, aquí lo pongo a manera de preguntas. Para comprender el riesgo, debemos de preguntarnos cuáles son las amenazas que pueden presentarse en una zona, con qué frecuencia y de qué intensidad, es decir, el peligro. Entonces, digamos, a través de esta serie de preguntas que voy a poner aquí, es como podemos comprender el riesgo, ¿no? Entonces, ¿cuáles son las amenazas en una zona, en una comunidad, en un inmueble, en una industria? ¿Cuáles son esas amenazas que cuando evaluamos la frecuencia y la intensidad y esas probabilidades de que ocurra, estamos evaluando el peligro? Otra pregunta crucial para comprender el riesgo es ¿cuáles y cuántas son las personas, bienes, infraestructura, medios de vida, medio ambiente, industrias que pueden ser impactadas? Es decir, ¿cuáles son los sistemas expuestos? ¿No? Que sería un segundo componente. Y de estos bienes expuestos debemos de conocer y debemos también preguntarnos cuáles son las condiciones físicas, sociales, económicas, institucionales, culturales, ambientales, etcétera, de todo tipo, que nos hacen ser más frágiles como personas, comunidad, como inmueble, como institución o la infraestructura, ¿no? Entonces, digamos, al responder estas tres preguntas, estamos evaluando y analizando los peligros, la vulnerabilidad y los sistemas expuestos, ¿no? De eso se trata, hacer esta valoración de riesgos. Y ya hablando específicamente del riesgo, de cuáles son los daños y las pérdidas probables, pues tendríamos que responder a estas otras preguntas. ¿Cuál sería el impacto económico, social y ambiental en caso de presentarse una de estas amenazas? ¿Existe la posibilidad de que haya personas fallecidas, que es algo que debemos evitar a toda costa? ¿Cuáles serían los efectos en el bienestar de las personas? ¿Cómo impactarían este desastre o este riesgo que se materialicen en los avances en el desarrollo? Entonces, al nosotros responder estas preguntas, lo que estamos haciendo es entender los elementos constitutivos del riesgo. Y luego vendrían otras preguntas de el por qué o cómo es que se llegaron a esas condiciones físicas, sociales, económicas, para también atacar de fondo esos factores. Si entendemos cómo se fue generando la vulnerabilidad social, pues entonces podemos nosotros desarrollar estrategias, implementar políticas para fortalecer, reducir esa vulnerabilidad social y fortalecer las capacidades. A partir de que entendamos eso, podemos nosotros implementar las acciones de cada una de las etapas de la gestión integral del riesgo de desastre, ¿no? Entonces aquí pongo un mapa, ¿no? Es un mapa de riesgo donde estaban poniendo aquí en rojo, una vez que yo hice el análisis del peligro, la probabilidad de que se presente un fenómeno natural de cierta intensidad en ese lugar en particular. Entonces ahí muestra esas zonas en donde el fenómeno es intenso, en donde hay bienes expuestos y en donde esos bienes expuestos son más vulnerables. Las zonas en rojo me dicen, ahí hay un mayor bien, allá hay una mayor probabilidad de sufrir afectaciones a esos sistemas expuestos. En amarillo el riesgo es intermedio y en verde el riesgo es bajo, ¿no? Entonces aquí a través de un mapa, y esto es lo que deben de contener los astros de riesgo, llegar a finalmente a tener este tipo de mapas en donde nosotros podamos identificar en dónde hay un mayor riesgo. Y para quedar más claro,
vamos a suponer que este mapa, que de hecho así lo es riesgo sísmico, ¿no? El riesgo a temblores. Lo que nos veía este mapa es que en las zonas en rojo hay mayor probabilidad de que en esa zona haya daños, de que haya pérdidas. Entonces, esto nos permite ir también focalizando y tomando decisiones para ver cómo le hacemos y reducir ese riesgo, ¿no? Entonces, en la primera etapa es la previsión. La previsión, que significa tomar conciencia. Entonces, si la gente, si las autoridades, si las dependencias, si las empresas saben en dónde están ubicados dentro de este mapa, pues nos sirve para tomar conciencia del riesgo al cual estamos nosotros expuestos, ¿no? Entonces, podemos implementar a partir de este conocimiento del riesgo, pues, programas de capacitación, de sensibilización, que se utilicen estos mapas en todas las dependencias, en desarrollo urbano, en ordenamiento territorial, en el sector salud, sector turismo, educativo, cultural, bienestar, todos, y deben de conocer, primero para saber dónde están sus instalaciones, pero también en el marco de sus programas, qué acciones van a llevar a cabo para que la gente tome conciencia sobre ese riesgo. Una vez que ya tomamos conciencia, la siguiente etapa es en la prevención y la mitigación. ¿Qué acciones debemos llevar nosotros a cabo para prevenir, es decir, para evitar o mitigar, es decir, para reducir el impacto de ese riesgo? Entonces, aquí en las zonas en rojo, que es donde hay una mayor probabilidad, ¿qué es lo que debemos hacer para prevenir? En este caso estoy poniendo como ejemplo el sismo. Pues en esas zonas en rojo, muy probablemente es porque las construcciones son muy vulnerables. Entonces, ¿cómo podemos prevenir el desastre? Pues con un programa de reforzamiento de vivienda vulnerable, ¿no? Ese sería un ejemplo. Si estoy yo en una dependencia o en una empresa, en una institución, en un edificio, pues tengo que conocer las características, hablando de vulnerabilidad física, las características de ese edificio, y donde hay una amplificación de onda sísmica, para que cuando tiemble no vaya a tener daño en el edificio, ¿no? Entonces, con eso estoy previniendo. Acciones de prevención y de mitigación pueden ser estructurales, no estructurales. Tenemos que considerar también otro tipo de vulnerabilidad social, económica, institucional, cultural, etcétera, 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 ¿no? Si vamos ahora a la preparación, la siguiente etapa. Aquí en esta etapa de preparación para la implementación y el desarrollo y puesta en práctica de los programas de protección civil, programas internos de protección civil, programas especiales de protección civil, programa hospital seguro, programas escolares, en fin, todas estas acciones en llevar a cabo simulacros para responder cuando se presente el fenómeno, sistemas de alerta temprana, todas aquellas acciones que vamos a implementar para los riesgos residuales, es decir, primero hice prevención y mitigación. Cuando se presente el fenómeno, pues yo pueda responder de una manera efectiva, y con eso estoy también contribuyendo a que se reduzcan los riesgos. Después viene el momento de la atención de la emergencia. Durante el auxilio es importante pues tener todos estos planes de contingencia, el estar preparados, el personal de búsqueda y rescate capacitado, implementar sistema comando de incidentes, coordinarse con las demás dependencias que participan en la prestación del auxilio, porque en todas estas etapas participan todas las dependencias y debe de participar también la sociedad civil, ¿no? Entonces, vamos a ver, esto es la transversalidad y la gobernanza del riesgo, ¿no? Donde todos participan. Y luego viene la etapa de recuperación y reconstrucción.
En todas ellas nos sirve tener información del riesgo. Entonces, punto de partida, comprender el riesgo de desastres en todas las acciones de la gestión del riesgo y, como vamos a ver en la siguiente, en los factores causales, ahorita voy a hablar de los factores causales, comprender el riesgo de desastres es esencial para proteger a las personas, sus hogares, las empresas, los medios de vida y también construir comunidades resilientes. Si hay un riesgo, pues debemos de construir ese puente para evitar ese riesgo o reducir el impacto. Y es tarea de todas y de todos. Creo que esta última figura que apareció ilustra muy bien sobre qué es lo que debemos de hacer. Ahora vienen los factores causales. ¿Cómo hacemos para evitar que aparezca esa grieta? ¿Qué fue lo que originó que se generara esa grieta? Que sería la siguiente etapa de comprender los factores causales. Y por ello es muy importante, según no sé si todos habrán escuchado por ahí, de este concepto de riesgo sistémico. Más que concepto, yo creo que es un principio básico de actuación de la gestión del riesgo. Para entender esta interconexión entre diferentes tipos de riesgo, entre vulnerabilidades, entre sistemas que interactúan, que se concatenan, que nos hablan de esta naturaleza multifactorial del riesgo y además los impactos multisectoriales. Este enfoque de riesgo sistémico inició de las áreas financieras, hablando de riesgo financiero, en donde varias crisis globales, varias crisis económicas mundiales surgieron en determinados países por determinadas causas y el efecto se fue propagando. Y justamente el entender esta concatenación, esta interconexión, interrelación entre sistemas y fallas estructurales entre sistemas nos lleva, todavía hay mensajes que dicen que no hay audio. ¿Sí hay audio? Nos lleva a ser muy complejo el análisis del riesgo y los factores multifactoriales, ¿no? Entonces, este enfoque sistémico es necesario también abordarlo, irlo entendiendo para ir a las causas de fondo, ¿no? Si ustedes revisan la evaluación global, el reporte de la evaluación a nivel global, conocido como el GAP, en el año 2022, pues hace énfasis y explica esta importancia de comprender mejor las repercusiones intersectoriales y en cascada del riesgo sistémico. Este enfoque de riesgo sistémico de desastre, ya aplicado al riesgo de desastres, es una perspectiva que considera a los sistemas complejos en los que interactúan elementos sociales, económicos, ambientales, tecnológicos, etcétera, que reconocen que los desastres no son eventos aislados, sino fenómenos que emergen de interacciones dinámicas entre estos sistemas. Muy brevemente, y voy a tratar de irme más rápido, si no, no voy a concluir en el tiempo. Hablando de la pandemia, si analizamos el riesgo de pandemia y de los efectos que tuvo efectos a nivel personal, aspectos psicosociales, psicológicos, tuvo efectos económicos, tuvo efectos sociales, tuvo aspectos medioambientales, en fin, tuvo efectos en cascada en todos los sistemas. Entonces, entender esta interrelación entre un virus, personas vulnerables, cuáles eran las personas vulnerables y los efectos, se encuentran estas interconexiones y concatenación entre diferentes sistemas. Y a nivel mundial fue evidente que fallas en un sistema, por ejemplo, de salud, se saturaron los sistemas de salud,
se saturaron los hospitales. Entonces, ¿cómo fallas en un sistema de salud por décadas y tiempo atrás se fueron dando condiciones que complicaron al momento en que se presentó el virus? Podemos entender también que había personas quienes sí podían estar en sus casas trabajando de manera remota, pero había personas que tenían que salir, aunque se expusieran al virus, para conseguir los alimentos de ese día para su familia. Entonces, el ir entendiendo todos estos factores o elementos de estas interconexiones es el enfoque del riesgo sistémico que debemos analizarlo para poder diseñar mejores estrategias para su reducción. Entonces, para identificar estos factores subyacentes, tenemos lo que ya todos sabemos y que es lo que debemos de hacer: mantener nuestros atlas actualizados, evaluar el fenómeno perturbador, es decir, la amenaza, ver cómo interactúan los peligros, las vulnerabilidades, la exposición. Con eso evaluamos el riesgo, generamos estos mapas, generamos las estimaciones de daños y pérdidas, etcétera. Pero también aquí es importante este otro factor que yo les decía de los factores causales. Y aquí lo ilustro con esta imagen que también la generé con inteligencia artificial, el efecto mariposa, ¿no? ¿A qué se refiere el efecto mariposa? Pues en que pequeñas variaciones que nosotros tengamos en las condiciones iniciales de un sistema se va a ver reflejado en unos resultados totalmente diferentes. Va a cambiar la situación, ¿no? Esto es lo que este concepto del efecto mariposa nos dice. Entonces debemos entender que el riesgo, detrás del riesgo hay una serie de factores causales que, si retomamos nosotros un modelo ya de hace varios años, en 1994, Blakey nos hablaba de este modelo de liberación-presión, en donde relaciona las condiciones del riesgo a partir de la compleja relación entre las amenazas y la vulnerabilidad, que son estas vulnerabilidades son el resultado de una progresión que se origina en unas causas de fondo, hablando como causas de fondo, procesos de carácter demográfico, económico, social, político, relaciones de poder, asignación y distribución desigual de la riqueza. En fin, son causas de fondo, las cuales se van manifestando en presiones dinámicas como el crecimiento de la población, la migración, la urbanización acelerada, la degradación ambiental, que a su vez y se visualizan como condiciones inseguras, que podría ser segmentación de la sociedad, medios de vida inestable, infraestructura vulnerable, ocupación del territorio con exposición a amenazas, el manejo inadecuado, ¿no? Entonces, esos factores causales es lo que actualmente le llamamos la construcción social del riesgo, ¿no? Y ya se lo saben, los desastres no son naturales. Y llegamos entonces a este concepto de la construcción social, que en el fondo es lo que genera los riesgos, ¿no? El crecimiento poblacional descontrolado, el crecimiento urbano no planificado, sin considerar los peligros, las vulnerabilidades, la pobreza, la desigualdad, el cambio climático, la deforestación, infraestructura insegura o insuficiente, contaminación, visiones o intereses económicos, la corrupción, la ineficiencia, la no observancia de la normatividad. Esta lista puede crecer muchísimo y va a depender del contexto de la región geográfica. Y podemos hacer también este tipo de análisis en una empresa, podemos hacer este tipo de análisis en una institución, en una dependencia, entender esos factores causales, ¿no? Entonces, si nosotros atacamos o hacemos el crecimiento urbano de una manera planificada y considerando el riesgo de desastre, si reducimos esas brechas de desigualdad, si
apoyamos a la gente más vulnerable, si logramos un bienestar para todos, si atacamos las causas de fondo del cambio climático, mitigamos la emisión de gases de efecto invernadero, si tomamos medidas de adaptación al cambio climático, si volvemos a sembrar todo aquello que se deforestó, que produce a final de cuentas inestabilidad de laderas, inundaciones, si contaminamos menos, si pensamos en el bien común, si erradicamos la corrupción, si observamos la normatividad, todo eso está contribuyendo a la reducción del riesgo y al diseño de políticas para prever, reducir y controlar. Entonces creo que con esto queda evidente que es un tema transversal, la gestión del riesgo, en donde deben de participar todas y todos, rompiendo con las tradicionales barreras sectoriales. Aquí deben de participar y asumir responsabilidades: medio ambiente, agricultura, salud, vivienda, educación, turismo, transporte, agua y saneamiento, telecomunicaciones, energía, evidentemente protección civil como un actor muy importante, pero necesitamos, como se menciona en Naciones Unidas, particularmente Ana Navera ha utilizado mucho esta frase de romper silos para referirse a romper estas barreras tradicionales y tener un enfoque holístico, es decir, integral del todo. Eso es lo que significa holístico, todo. No fragmentar, no la fragmentación. Además, ahorita vamos a ver también en gobernanza, va muy vinculado la sanidad y la gobernanza, gestionar el riesgo a través de medidas económicas, estructurales, jurídicas, sociales, sanitarias, culturales, educativas, tecnológicas, etcétera, etcétera, integradas, coherentes y además inclusivas. Y esto debe iniciar desde la ocupación del territorio. Por eso invitamos al doctor Víctor Hugo Hoffman a que nos hablara específicamente del tema del ordenamiento territorial dentro de la gestión del riesgo. Esto en el marco de un desarrollo sostenible, vinculando las agendas de cambio climático, de los objetivos del desarrollo sostenible, de la nueva agenda urbana, de hábitat. Por eso invitamos a Valeria Maurici para que nos hable de esto. Y tiene que ver también esto con gobernanza, donde es asunto de todos, todos participamos y también participamos desde la toma de decisiones. Aquí deben participar sector gobierno, sector privado, sector social, academia, iniciativa privada, pero todos, la sociedad en general, las comunidades, participar de una manera corresponsable, coordinada y coherente entre todos, con transparencia, con rendición de cuentas, que se busque beneficiar a todas y a todos, el bien común, no únicamente beneficiar económicamente a unos cuantos, sino que esto sea realmente un valor compartido, un concepto que se utiliza en iniciativa privada, más allá de empresas socialmente responsables, sino el valor compartido para que toda la sociedad se vea beneficiada. Implica, como se menciona ahí, la creación y generación de políticas coherentes y además irnos adaptando a un mundo globalizado, cambiante, con muchas dinámicas que debemos de irnos. Estas imágenes que pongo aquí del dominó, digamos, vemos la primera de la gestión del riesgo, lo que busca es detener estos efectos, ¿no? Pero si lo hacemos entre todos, la dinámica de acá, podemos ir atacando diferentes frentes, nos va a ser más fácil, vamos a hacer sinergia, se potencializan los recursos. Entonces de eso se trata la transversalidad y la gobernabilidad y la gobernanza del riesgo, que estas acciones generan gobernabilidad, no confundir lo que es gobernanza con gobernabilidad, ¿no? Y para todo esto se requiere tener las condiciones adecuadas, de tener un marco institucional, tener un marco presupuestal, tener un marco programático
y tener un marco institucional. Por eso hay que fortalecer el Sistema Nacional de Protección Civil, pero que también interactúe con, por ejemplo, el Sistema Nacional con el Cambio Climático o con los quienes llevan la agenda del desarrollo sostenible. Es decir, debe haber esta coherencia e integración entre todas y todos. Entonces ya se me está acabando el tiempo, ya con estas últimas diapositivas voy a concluir. Vemos aquí la imagen de un desastre 2017 asociado a un sismo y vemos aquí otro desastre, inundaciones. Aquí la pregunta es, ¿se pueden prevenir que suceda esto o reducir el impacto? Creo que la pregunta es sí. Si creen que no, también tienen razón. Pero si creen que sí, tienen mucha razón. ¿Cómo podemos hacer? No es sencillo, no es fácil. Debemos de corregir errores del pasado que se han ido acumulando a lo largo de décadas, si no es que más, yo creo que más, donde se han ido estableciendo las comunidades. Pero sí se puede. Y debemos, es una responsabilidad de todos. Y la gestión del riesgo contribuye a esto. Recordemos que la gestión del riesgo es un proceso es algo permanente de planeación, participación, implementación y evaluación de estrategias, de programas para prever, reducir y controlar el riesgo de desastres, vinculado al desarrollo sostenible para lograr un territorio seguro, sostenible y resiliente. ¿Se requiere tiempo, esfuerzo y dinero? Sí, pero estamos obligados a hacerlo. Los retos y los desafíos que tenemos en este mundo cambiante con cambio climático. Esta década ha sido la década en donde ha roto récords de temperatura. Hemos visto en el país problemas de sequía en la región del sistema del Cutzamala, déficit histórico de precipitaciones, déficit en cuanto a niveles de almacenamiento de presas, lo que sucedió con el huracán Otis, la pandemia. Enfrentamos muchos retos y muchos desafíos. Si no redoblamos esfuerzos, si no buscamos nuevos mecanismos, coordinación entre todas y todos para revertir estos desafíos a los cuales nos enfrentamos, no lograremos revertir esas tendencias en el incremento del riesgo de desastres y de su impacto. Debemos trabajar todas y todos para lograr a lo que todos aspiramos: una seguridad humana sostenible, que se respeten los derechos humanos, en donde no perdamos de vista que todo individuo tiene derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad de su persona, sin dejar a nadie atrás, sin dejar a nadie afuera. Son principios presentes en la gestión del riesgo. Y con esto contribuimos pensando y actuando en el bien común, donde participemos todos, lograr un hábitat que sea ecológico, social y económicamente sano para las generaciones presentes y futuras, es decir, la sostenibilidad en un territorio preparado para asimilar, afrontar, adaptarse y recuperarse ante situaciones adversas, es decir, resiliente, en donde además incorporemos dentro de una política pública transversal estos aspectos de derechos humanos, de seguridad humana,
territorio y saberes tradicionales. De eso se trata la gestión del riesgo. Y si regresamos a la primera diapositiva que yo puse, esta imagen entre un territorio donde gestionamos riesgos y un territorio en donde no gestionamos riesgos, está en nosotros decidir y actuar de dónde queremos vivir y dónde queremos que vivan nuestros hijos. Repetí muchos aspectos, pero es importante que se entienda. Y ahora, las siguientes pláticas se va a ir aterrizando en lo que ha desarrollado en Ciudad de México la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos. Norlan García nos va a platicar, que él es director general de Ciudad de México. Pues ya nos va a ir platicando de acciones más en concreto que se orientan a esto que a mí me tocó hablar como introducción en lo que es la gestión del riesgo, de la importancia de entender el riesgo y sus factores causales y a partir de ello tomar decisiones. Pues con esto yo termino. Miren, sí me apegué al tiempo. Creo que quedan un poquito de tiempo para algunas preguntas. Bien. Quedo entonces a sus órdenes. Muchas gracias por su atención.